Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal Mis Ganas de Leer. Mi nombre es Claudia. En el video anterior les hice un recuento de los libros que leí durante un peruano en julio, pero como fueron 10 libros, me quedaba claro que algunos libros se merecían un poquito más de tiempo, un poquito más de espacio para poder convencerlos, porque me han parecido tan buenos libros, ¿no? Porque el objetivo no es solamente contarles lo que leí, qué me gustó, qué no me gustó, sino también animarlas a que ustedes puedan disfrutar de estos libros escritos por peruanos o peruanas que me han parecido como buenísimos y que me encantaría que ustedes también puedan leer, autores o autoras que puedan conocer, voces nuevas, muchas de ellas. Entonces, uno de los primeros videos que vi, que de todas maneras iba a salir por los libros que había leído, es libros libros de no ficción, libros que hablen acerca de uno de nuestros principales problemas en el país, que es la violencia. Así es que en este video les voy a comentar acerca de 3 libros. Persona, de José Carlos Agüero. Rupay, de Cosio, Rosell y Villar. Y No quiero ser una cifra, de Gabriela Ferrucci. Los dos primeros libros tienen un punto en común, que es que se refieren al conflicto armado que sufrimos los peruanos sobre todo desde los 80 hasta inicios de los 90, con un grupo que empezó siendo una agrupación política y terminó en conductas que nosotros consideramos terroristas, ¿verdad? Sin embargo, hay de hecho muchas posiciones, hay mucho texto, hay mucho escrito que nos ha permitido con los años poder entender un poco mejor que no fue tan sencillo como hablar de que hubo un periodo de terrorismo y los terroristas eran los malos y el ejército que estaba protegiendo a los peruanos eran los buenos, y bandos de lo malo y lo bueno, porque ustedes saben que no es así nunca, sino que a lo largo de los años hemos ido entendiendo, conociendo, informándonos un poquito más, creo yo, nunca lo suficiente, al menos no en mi caso porque no soy experta en este tema, pero sí tratando de entender un poco que no fue así, que para poder nosotros entender realmente el conflicto armado del que fuimos víctimas durante varios años a finales del siglo XX, tenemos que entender un poco justamente cómo se generaron ciertas situaciones. Frente a esto, en un contexto como este, tenemos autores como José Carlos Agüero, ¿no? Este es un autor que yo ya había leído anteriormente y probablemente alguno de ustedes lo recuerda, con el libro Los rendidos, sobre el don de perdonar. La particularidad inicial, ¿no? El dato con el que podemos arrancar a conocer a este autor, a Agüero, es que él es hijo de padres que fueron o formaron parte de Sendero Luminoso, ¿no? Y entonces él durante años ha sufrido, o sea, ha tenido este estigma, ¿verdad? Este estigma de ser hijo de padres que para la sociedad son considerados monstruos, son considerados el cuco, porque hay un discurso además, ¿no? Hay un discurso que constantemente nos quiere recordar que nuestra peor época ha sido la época de los terroristas y que los terroristas son justamente el enemigo. Y frente a una situación como esta, ¿cómo encaja un sujeto social como José Carlos Agüero? ¿Cómo encaja sin sufrir discriminación? ¿Cómo encaja su dolor también? Porque finalmente ellos fueron sus padres, entonces quiere decir que él no tiene derecho de sufrir por sus muertes, a pesar de que para la sociedad son dos personas que en principio eran el enemigo en un periodo de nuestra historia peruana. Entonces, esas reflexiones que inician en Los rendidos cobran
otra estructura, es como que se tejen de otra manera con el libro Persona, porque, como les decía en el video anterior, no sé cómo categorizar a Persona. Diría de una manera súper simplona, creo yo, que es un conjunto de reflexiones, pero creo que es mucho más que eso, porque hay reflexiones filosóficas. Se nota que Agüero ha leído mucho acerca del tema de la memoria, que es un tema en el que no quisiera meterme tanto porque sé que hay información a la que yo no he accedido para poder hablar con propiedad del tema, pero digamos que Agüero sí ha leído acerca de la memoria, entonces se pregunta mucho, y en unas partes de manera muy dolorosa, qué pasa con los cuerpos, qué nos dicen los cuerpos, qué nos dice el sufrimiento de estas personas que tienen desaparecidos en esta guerra que vivimos, en este conflicto armado. Cómo sufrir, ¿no? Cómo sufrir estas pérdidas que para personas como él han sido bien difíciles de llevar, porque, como les repito, cómo darse el derecho a sufrir por la pérdida de padres que para el resto de la sociedad son considerados como el enemigo, ¿no? Hay partes sumamente fuertes en este libro, pero este libro no es solamente texto escrito. En algunas partes comparte algunas imágenes que cuando ya llegas a cierto momento del libro te golpean, de hecho, un poco, para recordarte que esto no es ficción, que esta es la realidad. Habla un poco acerca de la historia de sus padres y la inserta justamente en esta... Es como insertar mi historia personal en la historia del Perú y en la historia de muchos peruanos o peruanas que también tienen sus propios sufrimientos, sus propios dolores posteriores o durante la guerra, y cómo al final se puede enlazar todo eso, ¿no? Me ha parecido impresionante el libro, de verdad. Yo les digo, creo que es un libro que todas y todos deberíamos leer. Creo que Agüero es una lectura indispensable para poder entender un poco mejor acerca del conflicto armado, o al menos entender a una voz diferente del conflicto armado. De verdad que les recomiendo mucho Persona, de José Carlos Agüero. Me encantó. Rupay es también una joya. Es también una joya. Es una historia gráfica. Es una historia gráfica acompañada con unos textos súper bien escritos y muy pertinentes, muy centrados, muy reflexivos, que suelen colocarlos posterior a cada capítulo. Este libro se divide justamente en episodios, ¿no? Los protagonistas de cada episodio son zonas de nuestro país que fueron víctimas de algún ataque terrorista, de algún ataque por parte de Sendero Luminoso. Pero no solamente se ve aquí que el peruano o la peruana son víctimas de esta agrupación, ¿no? De esta agrupación que es Sendero Luminoso, esta agrupación terrorista, sino vemos como también hay un cambio de mirada, que esto no es nuevo, ¿no? Esto no es nuevo, esto lo hemos ido entendiendo, hemos ido reflexionando acerca de ello desde la comisión, desde el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Pero para algunos peruanos en realidad sí es nuevo, ¿no? Porque todavía seguimos viendo de una manera muy simplona, diría yo, el conflicto armado que hemos sufrido, ¿no? Otra vez la cuestión de bandos, ¿no? Y muy poco reflexionamos acerca de cómo finalmente la principal víctima fue el ciudadano que tenía que lidiar con los ataques de Sendero Luminoso por un lado, pero por otro lado también del ejército peruano, que muchas veces mató, muchas veces violentó a personas que automáticamente las definía como terroristas por ninguna razón, o sea, por ninguna razón específica, simplemente porque tenían que acabar con el terrorismo. Entonces en esta intención de acabar con el terrorismo, pues pagan pato de repente algunas personas que fueron
inocentes y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y con ese discurso, ¿cuánto daño hicieron? Entonces, nosotros solamente conocemos la historia en Rupai de algunos hechos de violencia por parte del ejército y por parte, obviamente, y sobre todo de Sendero Luminoso en el periodo de 1980 y 1985, una genialidad. Entonces conocemos la historia, por ejemplo, de los poblados de Chuschi, Tambo, Huamanga, Vilcas, Huamán, Uchurajay, Chungui, Lucanamarca, Huanta y Putis. Las ilustraciones espectaculares también, en algunos momentos el blanco y negro es acompañado del rojo, ¿no? El rojo de la bandera peruana, pero también el rojo de la bandera de Sendero Luminoso y principalmente el rojo de la sangre de las víctimas. La sangre derramada está muy presente en este libro de una manera real, pero también simbólica. Es muy fuerte de las historias que ustedes van a encontrar, pero cargadas de mucha verdad que necesitamos conocer. De verdad que me encantó Rupai. Les voy a dejar en la caja de descripción del video, les voy a dejar el enlace al cual pueden acceder, porque Rupai tiene descarga gratuita en la página del LUM, ¿no? Del lugar de la memoria. Así que les voy a compartir eso para que ustedes también puedan leer esta historia gráfica. Y finalmente pasamos a otro tipo de violencia, que es una violencia sobre la cual estamos concientizando en los últimos años, que es la violencia contra la mujer, sobre todo el feminicidio, que es el que nos está golpeando y el que nos está haciendo recién reaccionar frente a una realidad que han vivido muchas víctimas, muchas mujeres peruanas en las últimas que se tiene cifras al menos en los últimos años o en las últimas décadas. No quiero ser una cifra de Gabriela Ferrucci, es también un libro de no ficción, es un libro de divulgación en el que la autora nos cuenta cómo fue el periodo en el que ella en una relación fue víctima por parte de su pareja, fue víctima de violencia, tanto física como psicológica. La historia es dolorosa. Es fuerte porque normalmente estamos acostumbrados justamente a ver cifras, ¿no? A ver cifras, a ver reportajes en la televisión de casos. Pero cuando uno lee la historia de la autora, es como que te abren la puerta de la casa, ¿no? Es como que te dicen, esto es lo que pasa, te dan muchos detalles que probablemente nosotros o nosotras no conocemos cuando vemos un reportaje, ¿no? Porque finalmente es la mirada del periodista o la periodista, pero cuando alguien habla con voz propia, como es el caso de esta autora, podemos entender muchas cosas. Sin embargo, y esa es otra virtud que tiene el libro, además de tener la valentía de poder contar su propia historia como víctima de violencia de género, es que es un libro que demuestra que la autora ha leído mucho acerca de este tema, acerca de la violencia de género, acerca de feminismo, y aprovecha algunos capítulos para enseñarnos, ¿no? Para hablarnos un poco, para no quedarnos en la teoría, que es a veces lo que muchas personas podemos criticar cuando no entendemos mucho acerca de esta problemática. O sea, mucha teoría, pero ¿qué hago yo con esa teoría? Entonces lo que hace la autora es utiliza mucha de la información y utiliza la formación que ella tiene como feminista para poder entender con otros ojos, con unos ojos de, oye, alerta aquí, el caso que ella ha sufrido, ¿no? Entonces es un libro que yo creo que, como les decía en el video anterior en el que hablé rapidísimo acerca de este libro, es un libro que yo creo que si se lee puede salvar la vida de muchas personas, de muchas mujeres, porque en realidad pareciera que sí, pero no hablamos mucho acerca de episodios de nuestra vida en los que hemos sido víctimas de violencia, ¿no? O creemos que sí hablamos, pero aparentemente creo yo que necesitamos libros como este para poder comunicarnos de una manera muy particular, ¿no? Esta es mi historia, te la cuento en varias páginas, te cuento muchos episodios de míos como víctima de violencia de género, y además de contártelo, lo uno a esta nueva etapa en la que yo estoy, que es el caso de la autora, en la que
pude ser una superviviente y me pude informar, me pude formar como feminista, y ahora no solo te lo cuento para que sepas lo que me pasó, sino para que sepas qué debes entender acerca de la violencia de género para salvarte de ella. Y de verdad que yo creo que es un libro sanador, no solo para la autora como lo dice, sino también para nosotras que lo leemos, porque siento que cerramos también nosotras heridas colectivas. Y es que de verdad recomendadísimo este libro de Gabriela Ferrucci, recomendadísimos los 3 libros que he leído acerca de la violencia y acerca de cómo la memoria individual y la memoria colectiva son importantes para poder entender y superar de alguna manera estos problemas sociales que tanto daño nos han causado y nos siguen causando en la actualidad. Así es que espero que se animen a leer algunos de estos 3 libros. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Lean, chao.